Le Sí, quería consultar porque yo no pude hacer el parcial y ya le mandé el justificativo y estaba ansiosa para saber cuándo tengo que hacerlo. sí, respecto de los justificativos, no sé si es el caso tuyo, me dijo el profesor que estuvo recibiendo mails de varios de ustedes bueno, que ya estaba haciendo las constancias, que se las iba a ir enviando, que todos los que precisaran justificativo le escribieran a través de la plataforma, que él les iba a ir llegando las constancias en los siguientes días. No, mi tema es porque yo no pude hacer el parcial porque en el mismo horario tuve uno presencial en la facultad. Y yo ya le mandé el mail con el justificativo y todo y estoy esperando a que me marque una fecha para hacer el parcial. Ah, Era por bien. eso. Bueno, en ese caso, sí, vas a tener que esperar que el profesor te indique la nueva fecha del parcial. Está, perfecto, gracias. Esperamos un minuto más, a ver si que entren más compañeros de ustedes y ya estamos empezando. Las clases teóricas, en principio, estaríamos terminándolas el viernes 18 de noviembre. Igualmente, todo está sujeto a bueno, cuestiones que se pueden ir suscitando, como nuevos paros o algún tipo de cuestión que pueda suceder. Está ahora este miércoles, bueno, que es feriado. Después está el día de las elecciones universitarias, que es el miércoles 16, y después hay un viernes que después el profesor les va a avisar, pero que seguramente tengamos que suspender las clases porque hay unas jornadas de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, que sería el viernes 11, pero eso el profesor les va a avisar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Con respecto al último parcial, yo tenía entendido que cuando cursamos virtual, sí o sí tenemos que sacarnos 6 en el último. No sé si eso es algo que queda a elección del docente y cómo lo va a manejar el profesor Castelo, porque en realidad yo, en mi caso particular, yo ya me da el promedio, no es que no lo vaya a hacer al último, pero me condiciona eso, de que si no me saco 6, por más que me haya ido bien en los anteriores y promedio un 6 todas las notas, si no te sacas 6 mínimo, irías a examen. No sé cómo se maneja él. Sabés que esos temas reglamentarios prefiero que lo abran después con el profesor, este, porque la verdad que no sabría decirte bien eso. O lo consultan en Bedelía o directamente esperan que el profesor les pueda ya la otra clase ir respondiendo estas preguntas. ¿Sí?
Dale, gracias. Bien, aprovechando que se están terminando de conectar varios de ustedes, tenemos dos avisos. Primer aviso, los resultados del examen los va a subir el profesor el jueves, los sube a la plataforma. Así que a partir del jueves ya van a tener los resultados subidos a la plataforma. Segundo aviso, ahora el martes 11 de octubre va a haber en facultad, en la Sala Mayolo, un seminario muy interesante y muy importante. Perdón, ¿qué mes dije? ¿Octubre? Gracias. El 8 de noviembre va a haber un seminario de dos institutos de nuestra facultad, del Instituto de Derecho del Trabajo y el Instituto de Derecho Comercial, con una temática muy interesante. Yo acá no tengo el programa, pero capaz que Alicia o Lucía después pueden subir aquí al chat el afiche de esta actividad. Bueno, es una actividad que se reprogramó por un problema de fechas, que vuelvo a repetir, va a ser el martes 11 en la Sala Mayolo de la facultad, y a la cual por supuesto recomendamos su asistencia, e inclusive me dijo el profesor que seguramente quienes asistan tengan alguna especie de calificación adicional por asistencia a la misma. Así que, bueno, ahí está, martes 8 de noviembre, ahí está, de 8:30 a 18 horas, hay un corte al mediodía, creo que hay el horario es a la mañana, corta al mediodía y vuelve a retomar a las 18 horas. Vuelvo a repetir, es un evento conjunto entre Instituto de Derecho del Trabajo e Instituto de Derecho Constitucional. El afiche está en la página de la facultad, y además, bueno, también lo pueden encontrar en... capaz que ahora Alicia o Lucía lo pueden subir aquí al chat. Así que bueno, están todos invitados. Ya lo subió Lucía. Ah, excelente, están todos invitados. Bien, bueno, siendo ya y 39, vamos a ir empezando. Les quería comentar antes de empezar la clase, que está conectado a la clase, yo estoy cursando una materia que se llama Metodología de la Enseñanza, y para aprobar esa materia tengo que, bueno, dar una clase en presencia del profesor de esta materia, que se llama, bueno, vuelvo a decirle Metodología de la Enseñanza, y el profesor es Carlos Cabral, que capaz que algunos de ustedes lo conocen porque creo que da algunas materias en facultad. Así que bueno, simplemente contarles eso, que va a estar el profesor Cabral conectado en la clase. ¿Cuándo, profesora? Ahora, en este momento. Te va a evaluar entonces, buenas tardes. Te va a Ahí evaluar. está el profesor Cabral. Buenas tardes a todos. Profesora, lo dice así, sin decir agua va. Pero mire quién es, profesor Carlos Cabral, un gusto. No tiene problema, ya aprobó sinceramente con la mejor calificación. La verdad no tiene problema. Bueno, lo tendré en cuenta. Es excelente. ¿Cómo anda, profesor? Muy bien. Saludos a todos y dejamos a Cecilia entonces con la clase. Ahí está el Bárbaro. profesor recibiendo saludos por el chat. Bueno, quería avisarles para que supieran que iba a estar acompañándonos en la clase de hoy. Bien, voy a empezar entonces a compartir pantalla. Ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La clase de hoy es la primera de una serie de 4 clases que vamos a tener, que vuelvo a repetir, iniciamos con la clase de hoy, donde vamos a empezar, como dice allí el título, a comentar o hablar sobre el estudio de los conflictos colectivos del trabajo. Esta clase es la primera de una serie de 4, donde ustedes, bueno, en la clase que viene van a ver huelga, en la siguiente van a ver formas atípicas de la huelga, y en la otra clase van a estudiar los servicios esenciales. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase. La estructura de clase o el plan de clase de los temas para abarcar en la clase de hoy. En un primer momento vamos a hablar sobre el concepto y los caracteres de los conflictos colectivos del trabajo. Después vamos a estudiar las clasificaciones, las distintas clasificaciones que propone la doctrina respecto a los conflictos colectivos del trabajo, cuáles son los medios de solución que nos plantea la doctrina a estos conflictos colectivos del trabajo, y cuáles son los medios de solución que
están previstos en nuestro derecho, en el derecho uruguayo. Y para terminar vamos a estudiar o examinar brevemente un caso práctico vinculado con UPM. Una solución que se incluyó allí, vamos a debatirla entre todos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el concepto de conflicto colectivo del trabajo. ¿Qué es el conflicto colectivo del trabajo? Tal vez algunos, yo lo voy nombrando y ustedes ya tienen como una idea previa de lo que es un conflicto colectivo, o han escuchado, o se han informado sobre los mismos. Pero bueno, la idea de la clase de hoy es examinar más en profundidad este concepto y ver cuáles las posiciones doctrinarias que se dan sobre el mismo. Dice en la doctrina nacional, el profesor Barbagelata, que la forma más corriente de trabajo humano es la relación de trabajo, ¿sí? Y que en esta relación de trabajo, por su naturaleza, esta relación de trabajo es conflictual, es decir, esta relación de trabajo tiene una naturaleza conflictual, ¿sí? Basado principalmente en las restricciones a la libertad que tiene el trabajador, una de las partes de la relación de trabajo, y en este caso el trabajador. ¿Y en la también, lucha de clases, profesora, o no? sí, En también. la contradicción de las clases. Exactamente, ¿no? ahora vamos a ir viendo, vamos a ver varios autores que hablan de ese tema, justo, perfecto, ¿sí? Pero entonces, dice Barbagelata, que uno de los particularismos del derecho del trabajo de nuestra disciplina, una de las cosas que lo hacen una rama autónoma del derecho del trabajo, es justamente lo que él llama la subyacencia del conflicto de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, ya le doy la palabra a Federico, que la pertenencia de los dos actores sociales en posiciones distintas en lo que refiere al sistema productivo, lo que estaba diciendo Georgina, ¿no? Están colocados en el sistema productivo en posiciones distintas y con situaciones de poder distintas, hace que esté presente este conflicto subyacente, o sea que está atravesando o subyaciendo esta relación de trabajo. Dice allí Barbagelata, que está puesto en la diapositiva, que la pertenencia de los trabajadores a posiciones subordinadas en el sistema productivo y concretamente dentro de la organización empresarial, ¿no? Estas posiciones subordinadas hacen que las relaciones laborales queden asentadas permanentemente sobre una categoría especial de conflicto, lo cual equivale a decir que el conflicto está presente cualquiera sean las características en que se cumpla la gestión de las empresas. O sea, esto que decíamos, ¿no? Hay un conflicto permanente subyacente. Sí, había pedido la palabra Federico, adelante. Sí, no, en realidad iba a comentar nada más que cuando estudiamos los particularismos, yo creo que si no mal recuerdo, este tema de la subyacencia lo relacionaba a ese conflicto que hay económico, porque el empleador quiere pagar menos y el trabajador cobrar más. Exactamente, exactamente, es exacto lo que dice Federico. Hay intereses contrapuestos, ¿sí? El empleador siempre busca aumentar su ganancia, mejorar sus beneficios, para eso es necesario que ajuste sus costos, y uno de los costos es la mano de obra. Y entonces siempre va a propugnar, o ese es su interés, el interés que busca con la explotación y con su negocio, digamos. Y por otro lado, el trabajador que siempre va a buscar o va a procurar un mayor ingreso, un mayor salario. Entonces siempre están esos intereses contrapuestos, que además del salario se expresan en otra múltiple cantidad de temas, pero bueno, tal vez su expresión máxima es en el salario, donde definitivamente siempre están contrapuestos u opuestos a esos intereses. Un autor español, Ojeda Vilés, sostiene que el conflicto colectivo es una disfuncionalidad de las relaciones individuales o colectivas del trabajo que el derecho debe solucionar. Aquí este autor en realidad lo plantea como desde un ángulo distinto, diciendo que es una disfuncionalidad, es un problema de mal funcionamiento, ¿no? Está funcionando mal, de un mal funcionamiento, y que el derecho debe venir a remediar, a solucionar. Y concluye el autor que el conflicto es una situación de discrepancia entre las partes de una relación,
que tiene una intensidad variable y que puede estar latente o exteriorizado. Es decir, hay momentos donde ese conflicto, como digamos, como si quien le baja el volumen, en la época nuestra le bajábamos el volumen a la radio, ustedes ahora le bajan el volumen al celular, ¿no? Donde uno le baja el volumen, pero igual sigue estando allí latente, y por momentos ese volumen se sube, ¿sí? Y entonces son las formas donde se exterioriza o se manifiesta el conflicto colectivo. Otros autores, por ejemplo los españoles Manuel Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa, tengo que correr aquí, ahí está, para poder leer, afirman que el conflicto colectivo es la esencia y la razón de ser del derecho del trabajo, y que en el fondo el derecho del trabajo constituye una tentativa de regular jurídicamente el conflicto que es esencial en las sociedades capitalistas. ¿Qué están diciendo los autores? Que el sistema capitalista de producción, que es un poco lo que decía Georgina, genera un conflicto y que es como esencial, está inmerso en lo que es este sistema de producción, y que bueno, este conflicto entonces debe ser solucionado por el derecho del trabajo, que en realidad nace, o su razón de ser, es la solución de este conflicto colectivo. Enfatizan los autores que en el mundo del trabajo, en la relación de intercambio de trabajo por salario, los sujetos que la protagonizan esgrimen o aportan intereses no solamente distintos, sino contrapuestos, ¿no? Y otro autor, Alfredo Montoya Melgar, afirma que el conflicto es en las sociedades modernas más que un accidente patológico. Fíjense, aquí cambia también o vira al ángulo en el que lo mira. Él sostiene que es un hecho normal, de las sociedades modernas, tan natural a la vida social como la misma condición humana. O sea, este autor entiende que efectivamente el conflicto existe, pero que no es patológico o disfuncional, sino que es algo normal, y que tampoco es accidental o excepcional, sino que es normal a la vida en sociedad. Y por último, Juan Cruz Villalón sostiene que el propio desequilibrio de las partes en una relación de trabajo, ¿no? Dice, las posiciones que se muestra por la propia esencia en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo entre el trabajador y el empleador, provoca con naturalidad el conflicto colectivo, y provoca que éste se traslade o se exteriorice al ámbito de lo colectivo. Es decir, en la relación individual, esa diferencia o ese desequilibrio entre la parte trabajadora y la parte empleadora genera un conflicto que se traslada o se exterioriza al ámbito colectivo. Y entonces continúa, la conformación de organizaciones sindicales y empresariales representativas de los intereses, ¿no?, empresarios y trabajadores, constituye la manifestación más elocuente de la exteriorización de este conflicto en el ámbito de las relaciones laborales. O sea, la existencia de estos colectivos de trabajadores y empleadores es la exteriorización de ese conflicto o ese desequilibrio. Y por último, volvemos a la doctrina nacional y aquí a la opinión de Osvaldo Mantero, que dice algo muy interesante. Él sostiene que es necesario distinguir entre el conflicto laboral como un conflicto inherente a la manera de producir, ¿sí?, y los conflictos concretos que puedan surgir como consecuencia de la prestación de trabajo. Y entonces entiende que aun cuando los segundos suelen ser una forma de manifestación del primero, son susceptibles de solución, en tanto y el primero no lo es. ¿Qué quiere decir? Que debemos distinguir entre el conflicto laboral, que como veníamos hablando, ¿no?, es inherente a la manera de producir, que se produce por esa posición desigual de las partes, de los conflictos concretos que se pueden ir suscitando a consecuencia de las distintas prestaciones de trabajo, ¿sí? Un problema con horas extras, un problema con despidos, etc. Y dice que aun cuando estos segundos, ¿no?, son una manifestación de los primeros, o sea, se suceden estos segundos problemas concretos porque son una consecuencia de esas posiciones encontradas, estos segundos, problemas de horas extras, problemas de despido, los problemas concretos, son susceptibles de solución. Es posible darles o arribar a alguna solución concreta. En cambio, el primero, o sea, ese conflicto inherente, ¿no?,
que surge de la manera de producir, ese conflicto, dice el profesor Mantero, no tiene solución, no es susceptible de solución. Entonces, bueno, ¿cómo define Mantero al conflicto? Y bueno, el conflicto de trabajo, él entiende que la expresión conflicto colectivo de trabajo suele aplicarse a situaciones de contienda o controversia que tienen su raíz en las relaciones de trabajo y que afectan tanto a un grupo de trabajadores en relación con su empresario como con su relación con un grupo de empresarios en caso de ser una o varias empresas. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que tiene o que conforman este concepto de conflictos colectivos de trabajo? ¿Qué elementos lo constituyen o lo conforman? Y así el profesor Sartú nos presenta 4 tipos de elementos que conforman o constituyen lo que podría ser la esencia de los conflictos colectivos de trabajo. Y aquí nos habla de un elemento material, de un elemento subjetivo, del interés comprometido y del elemento objetivo. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Cuál sería el elemento material de los conflictos colectivos de trabajo según el profesor Sartú? Bueno, él entiende que el elemento material es la relación jurídica, ¿sí? La relación de trabajo, que es el medio o la base donde nace, donde emerge, donde surge el conflicto colectivo, ¿no? Entonces, son las clásicas controversias entre patrono o empleador y trabajador, y por tanto quedarían excluidos todos aquellos conflictos que son ajenos a la relación de trabajo. Pueden suscitarse, por ejemplo, conflictos intersindicales, ¿no? Entre sindicatos. Perfecto. Pero estos no serían conflictos colectivos de trabajo. También pueden suscitarse conflictos entre un empleador y un sindicato por temas ajenos a una relación de trabajo, como puede ser un tema civil o un tema comercial. Estos otros tipos de conflictos tampoco serían conflictos colectivos, porque los conflictos colectivos refieren, como vuelvo a decir, a la relación de trabajo, que es el medio o la base donde nace o se genera el conflicto. Entonces, ese sería el primer elemento o elemento material. Luego nos habla de un segundo elemento, que es el elemento subjetivo, y que refiere a los sujetos del conflicto. Porque en este caso, para que haya un conflicto colectivo, una de las partes, la parte obrera, la parte del trabajador, debe ser necesariamente un sujeto colectivo. ¿Dónde está el detalle o la distinción de esto? Nosotros hemos hablado en el curso de los conflictos individuales, ¿no? De trabajo, donde los sujetos son un trabajador individual y un empleador. En cambio, en los conflictos colectivos o en las relaciones colectivas, tenemos por un lado un empleador o un grupo de empleadores, pero en la otra parte, en la parte de los trabajadores, esa parte debe ser necesariamente un sujeto colectivo, ¿sí? O sea, un sindicato o aunque sea una agremiación accidental u ocasional de trabajadores, pero siempre debe ser un sujeto colectivo. Luego, un tercer elemento de los conflictos colectivos de trabajo es el interés comprometido. Y allí nos dice el profesor Sartú que el interés debe ser el interés de la categoría. Y en esto también hay una distinción entre el conflicto individual y el conflicto colectivo. ¿Sí? En los conflictos individuales de trabajo, que emergen de las relaciones individuales de trabajo, se discute un interés concreto de un trabajador, o de 2 trabajadores individualizados, o 3, pero individualizados, o sea, intereses individuales de 1, 2 o 3 trabajadores. En cambio, en el conflicto colectivo, aquí lo que se discute es el interés colectivo, el interés abstracto de la categoría de los trabajadores, ¿sí? Es una categoría abstracta e indeterminada. ¿Por qué es una categoría abstracta e indeterminada? ¿Y por qué se llama interés de la categoría? Porque bueno, hoy hay un conflicto, por ejemplo, por aumentos de salarios, pensemos en el ejemplo más clásico, donde bueno, el sindicato reclama, ya le doy la palabra a Manuel,
reclama, por ejemplo, un aumento de un 4%, y el empleador propone un aumento de 2%, y llegan a un acuerdo donde se pacta, se transa por un acuerdo, por un aumento de un 3%, y ese aumento de 3% va a abarcar a los trabajadores actuales que pertenecen a esa categoría de trabajadores vinculados a esa empresa, a ese colectivo de trabajadores, pero también va a abarcar a futuros trabajadores que se pueden ir incorporando al futuro a la empresa, por ejemplo, futuros ingresos que pueden incorporarse a la empresa el mes que viene, en diciembre o a partir del año que viene. Por eso se habla de interés de la categoría y se dice que es un interés abstracto, colectivo, pero indeterminado, porque no se sabe exactamente cuántas personas son, porque eso puede ir variando, son múltiples los trabajadores que se pueden ir beneficiando con ese beneficio. Sí, creo que primero había pedido la palabra Manuel y después Federico. Adelante, Manuel. Sí, profe, a ver si no entendí mal yo. Este ejemplo puede ser justamente porque también se negocia por sector de rama, digamos, específica de negociación colectiva, digamos, que esté en cuestión, ya sea por en cuanto en el caso que dio usted el ejemplo de porcentaje y demás, digo, que se acuerda de repente en un determinado plazo llegar a lo que necesita el sindicato, digamos, en el acuerdo en cuanto a porcentaje de aumento y demás. Exactamente, sí, por eso mismo, porque siempre es un interés de categoría, donde la categoría nunca es una cosa cerrada o finita, sino que es una categoría en abstracto, donde, bueno, mañana se crea una empresa dentro de esta misma, el ejemplo que tú ponías, dentro de esta misma rama o sector de actividad, e ingresan nuevos trabajadores a beneficiarse de ese acuerdo. Entonces, nunca son trabajadores determinados, ciertos, individualizados, sino que es en abstracto porque pueden incorporarse o pueden ingresar nuevos trabajadores a las empresas. ¿Se entiende? Perfecto, gracias, profe. Federico. Sí, solo iba a aportar, cuando tú escribías el interés de la categoría, lo que vimos en las clases anteriores, que el efecto es erga omnes, es abstracto porque lo favorece a todos. Exactamente, perfecto. Exactamente como dice Federico, erga omnes abarca a todos, inclusive a los que hoy en día no son o no integran esa categoría, pero que a futuro pueden ingresar a alguna de las empresas del sector o empresas nuevas que se incorporen. Bien, y el último elemento constitutivo, elemento característico de los conflictos colectivos de trabajo, es el elemento objetivo que refiere al motivo u objeto del conflicto. Y aquí el profesor Sartú habla, distingue, señala que los conflictos colectivos pueden ser de dos materias o dos temáticas. Pueden ser o bien conflictos de derecho o bien él los llama conflictos económicos. Vamos a ver en la placa siguiente que otra parte de la doctrina los llama conflictos de interés. Los conflictos de derecho refieren a discusiones sobre la aplicación de una norma, ¿sí? La aplicación o la interpretación de una norma jurídica, por eso se llama conflictos de derecho. Y los conflictos económicos refieren a cuestiones de equidad o de justicia económica o mejora de condiciones de trabajo, etc. Entonces dice el profesor Sartú que ambos tipos de conflictos pueden ser objeto o motivo de conflicto colectivo, es decir, ambos pueden ser, estar dentro de los reclamos de un eventual conflicto colectivo. ¿Y cómo clasifica la doctrina a los conflictos colectivos? Y aquí, siguiendo a Mantero, tenemos dos clasificaciones, que un poco los revisábamos recién, pero bueno, para sistematizarlas y que queden ordenadas. Los conflictos colectivos pueden ser individuales, los conflictos de trabajo pueden ser individuales o colectivos, ¿sí? Individuales, como hablábamos recién, refieren a un trabajador o a algunos trabajadores individualizados, y los conflictos colectivos es cuando los mismos versan sobre una materia de interés colectivo, ¿sí? No interés de una persona o dos o tres, sino de toda una categoría, y alcanza, como decía recién Federico, un número indeterminado de personas, ¿sí? Que no están definidos. Debemos saber, y ya lo vamos a ir adelantando,
que puede suceder que un conflicto sea a la vez individual y colectivo, que fue algo que vieron con la profesora Martínez cuando examinaron la ley 17940. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso del despido de un trabajador. Si bien allí hay un conflicto individual del trabajador, ¿no?, que va a reclamar por su despido, también el mismo hecho genera un conflicto colectivo, porque es el sindicato que se siente agraviado por el despido de ese trabajador, perdón, me voy a decir un trabajador sindicalizado, ¿no?, o un dirigente sindical. El sindicato también se ve lesionado o afectado en su interés colectivo por el despido de ese delegado sindical o dirigente sindical. Entonces, puede suceder en los hechos que, si bien aquí planteamos en la clase clasificaciones, que las mismas no son opuestas y que a veces en un hecho pueden confluir los dos tipos, ¿no?, de conflictos, el conflicto individual y el conflicto colectivo en forma simultánea. Y bueno, y la otra clasificación que hace la doctrina es en conflictos de derecho o de interés, que es lo que planteaba anteriormente Sartú, los de derecho o económicos, ¿no? O sea, los de derecho refieren a la aplicación o cumplimiento de una norma preexistente, la interpretación o la aplicación de la misma, y el conflicto de interés refiere a, también llamado conflicto económico, a situaciones de equidad o desigualdad o condiciones de trabajo, etcétera, que procuran o que se buscan mejorar a través de este conflicto. Entonces, establecido lo que es la definición de conflicto colectivo, cuáles son sus elementos característicos, cómo puede ser clasificado o considerado, ¿cuáles son los medios de solución que se proponen de los conflictos colectivos? Y bueno, aquí vemos que también la doctrina clasifica y enumera los medios de solución de los conflictos de distintas maneras. En primer lugar, tenemos allí citado o referenciado al profesor Hermida Uriarte. Dice Hermida Uriarte que según haya una intervención de un tercero o no, los medios de solución de los conflictos pueden clasificarse en soluciones directas o soluciones indirectas. En las soluciones directas son las propias partes que están protagonizando el conflicto quienes participan de la solución. Es decir, las propias partes enfrentadas son quienes proponen y llegan y arriban a la solución del conflicto. Y aquí cita Hermida Uriarte los ejemplos que pone, los más clásicos son la negociación colectiva, la huelga y el lockout. La huelga y el lockout, pónganlos entre comillas, porque ahora un poquito más adelante, en 2 o 3 diapositivas más adelante, vamos a preguntarnos si realmente la huelga es un medio de solución de conflicto o no lo es. Pero bueno, el profesor Hermida plantea sí también la huelga. Así que soluciones directas en las que participan las dos partes involucradas. La más importante es la negociación colectiva. Sí, adelante, ¿alguien quería decir algo? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. La huelga está, y lo otro que dijo, lockout. 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 No. Sí, no. L-O-C-K-O-U-T, out. No lo escuché nunca, parece. No, pues ahora igual unas placas más adelante va a estar, lo van a encontrar escrito. Gracias. Bien, y las soluciones indirectas son aquellas en las que participa un tercero. O sea, está establecido el conflicto entre las dos partes, pero hay un tercero que participa junto o sustituyendo a las partes, y vamos a ver que ahí hay variaciones entre una y otro modelo o figura, y aparece entonces la intervención de un tercero, junto con las partes o sustituyendo a las partes en la solución del conflicto. Y entonces aquí los ejemplos más clásicos son la conciliación, la mediación y el arbitraje. Sí, Federico, adelante. No, iba a dar esos ejemplos, profesor. Perfecto. Bien. Luego tenemos otros autores de la doctrina nacional, como es el profesor Mantero, que nos habla de
los clasifica, los medios de solución de conflicto, en autónomos y heterónomos, ¿sí? Los autónomos, nuevamente, es una forma distinta de nombrarlos ya mencionado por Hermida, ¿no? Y entonces acá el autor dice que los autónomos son aquellos en los que las propias partes en conflicto logran la solución del mismo. Las propias partes. Y nombra como el ejemplo más paradigmático a la negociación colectiva. En cambio, las formas heterónomas, heterónomo, digamos, viene de afuera, son aquellos en que la solución del conflicto es impuesta por un tercero, y dice Mantero que en general ese tercero es el Estado. Y plantea entre las formas más frecuentes la mediación, conciliación y el arbitraje. Sería parecido a la clasificación de Hermida, pero con distinto nombre. Y por último, Sartú los clasifica en autotutela, autocomposición y heterocomposición. ¿Y en qué consiste en cada uno de ellos? La autotutela, auto define el diccionario de la Real Academia, que es propio, ¿no? O por uno mismo. Entonces, la autotutela sería cuando la protección del sujeto titular del derecho se da por un acto propio, o sea, el propio sujeto se protege a sí mismo, ¿no? Es como que es la protección que una de las partes hace por sí misma de su propio derecho o interés. Y aquí el profesor Sartú pone como ejemplo a la huelga. La autocomposición, en este caso habría una composición, pero aquí intervendrían las dos partes en conflicto, ¿no? Trabajadores y empleadores. Ambas partes participan de la solución del conflicto, y aquí es una solución negociada voluntariamente por estas partes. Y bueno, nuevamente se presenta como ejemplos la negociación colectiva, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y por último, la heterocomposición es cuando la solución es impuesta a las partes, impuesta por un tercero. Y aquí el profesor Sartú incluye el arbitraje obligatorio, porque me olvidé mencionar que en la anterior, en la autocomposición, había el arbitraje facultativo. Ahora enseguida los vamos a examinar estas figuras una a una. Y en la heterocomposición, en realidad las partes no están ellas solucionando nada. Aquí aparece la figura de un tercero, que es el que viene a dar solución al conflicto, ¿sí? Porque en las anteriores estaban las dos partes juntos con un tercero que proponía medios de solución, como es la mediación o conciliación, pero en este caso, en las de heterocomposición, el tercero directamente como que desplaza a las partes, y viene él a dar la solución del conflicto. Vamos ahora a continuación a estudiarlas en profundidad, examinándolas cada una de ellas. Sí, adelante, Claudia. Sí, profesora, yo simplemente le iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Puede ser este tercero el que se le denomina y se lo conoce como síndico? ¿Puede ser? No. ¿No? Ah, yo por eso quería saber si era ese, es como un arbitraje, pensé que podía ser en ese caso. Capaz que alguna forma de arbitraje pueda ser nombrado el árbitro con el nombre de síndico, pero en principio no, sería arbitraje, ¿sí? Bien. Gracias, profesora. Por favor. A las órdenes. Bueno, entonces entrando ahora al examen de cada una de estas figuras o posibles medios de solución de los conflictos colectivos, ¿no? Tenemos todos estos que mencionamos recién: la huelga, la conciliación, la mediación, la negociación colectiva, el arbitraje y algún otro, como puede ser alguna conciliación que puede haber en el ámbito del poder legislativo, que vamos a examinar. Entonces, bueno, el primero que pusimos allí en la diapositiva es la huelga, y está con signos de interrogación la huelga. ¿Por qué está con signo de interrogación? Porque, bueno, la huelga, todos sabemos que es la forma más típica o más clásica de autotutela o autodefensa
de los intereses, ¿no? Donde uno de los propios sujetos que intervienen en el conflicto, en este caso los trabajadores, ¿sí? Ejercen su autodefensa de una forma reivindicativa o de protesta. La clase que viene va a ser toda la clase destinada a huelga, donde van a examinar las distintas definiciones, los alcances, y van a estudiar la huelga más en profundidad. Pero ahora, y en lo que refiere al tema concreto de los conflictos colectivos, la pregunta es, ¿la huelga es un medio de solución de los conflictos colectivos? ¿O es un conflicto ella misma en sí mismo? Entonces, bueno, la doctrina se ha preguntado y ha debatido y ha examinado y ha elucubrado respecto de esto, preguntándose si efectivamente podríamos incluir o deberíamos incluir a la huelga dentro de los medios de solución de los conflictos colectivos o no. Y entonces, bueno, finalmente la doctrina mayoritaria, la mayoría de la doctrina entiende que, o coinciden en que en realidad la huelga no es un medio de solución de conflictos, sino que es un medio de acción directa o de presión que utilizan los trabajadores en un conflicto. Sería la exteriorización del conflicto, pero no es el conflicto en sí mismo y tampoco es un medio de solución de conflicto, ¿no? Sería, de vuelta vuelvo a decir, como un medio de expresión o de exteriorización o de manifestación de ese conflicto subyacente o latente que veíamos al inicio de la clase, que está presente en la sociedad y en las formas de producción o en las distintas o desiguales posiciones en que tienen las partes en la relación de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, como dice Couture, para lograr la negociación respecto de un tema concreto, muchas veces las partes buscan crear una situación de violencia que impulse o promueva a que la otra parte se siente a negociar. Lo van a ver más en profundidad en la clase que viene, pero se entiende que muchas veces una parte cuando quiere impulsar a la otra la negociación y no lo consigue en forma voluntaria, digamos, es que fuerza una negociación buscando crear una situación que coloque al otro, bueno, ahí dice una situación de violencia, porque bueno, genera, sí, la huelga una situación de violencia, pero con el fin de obligar al otro a sentarse a negociar. Entonces, en definitiva, y pues contestando a las preguntas que nos hacíamos recién, sostiene el profesor Pla Rodríguez que la huelga no sería propiamente un conflicto colectivo, ni una forma, ni un medio de solución de conflictos, sino que es un medio de lucha o una forma en la que el conflicto se manifiesta, se exterioriza. Inclusive, dice Pla Rodríguez, y eso es así, puede existir un conflicto colectivo sin huelga, puede haber un conflicto pero que se exteriorice de otras maneras, como por ejemplo la distribución de volantes, como por ejemplo la colocación de una pancarta o de un anuncio en la puerta de la empresa, donde el conflicto se visualiza, se visibiliza, sale a la luz, pero no es a través de una huelga. Entonces, identificar conflicto o bueno, una forma de solución de conflicto con huelga no sería adecuado. Otro medio de solución de conflicto que vimos en nuestro esquema inicial era la negociación colectiva, ¿no? Y bueno, la negociación colectiva es, y así lo entiende la doctrina en forma unánime, es la forma perfecta de autocomposición de los conflictos colectivos. La doctrina, después de estudiar todos los medios de solución de conflictos colectivos, se entiende que la forma más perfecta de dar solución es la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la solución surge de las propias partes que están involucradas en el conflicto. ¿Quién mejor que ellas conoce todos los detalles y toda la composición del problema que las está enfrentando? ¿Y quién mejor que ella tiene las soluciones o puede edificar o construir las soluciones para arribar a una solución que les sirva a ambas? Y porque además, cuando las propias partes participan de una solución que a su vez les va a ser aplicada a ellas mismas, esta solución alcanza
un amplio margen de aceptación y resulta mucho más fácil su aplicación que cuando la solución es impuesta por un tercero, ajeno a las partes, llámese a través de una ley o de un tercero que está interviniendo. Entonces, por eso es que la doctrina entiende que es como la solución perfecta o ideal para dar solución a los conflictos colectivos. También entiende la doctrina que la negociación colectiva es un elemento perfeccionador de la democracia. ¿Por qué? Bueno, ustedes habrán estudiado en las materias que tuvieron en primer año, yo lo hice hace muchos años, así que supongo que han cambiado mucho las materias, pero ustedes estudiaron que la democracia puede ser expresada en una forma de democracia directa, donde los propios sujetos intervienen en las soluciones de forma proactiva, y la democracia indirecta, donde los sujetos votan a sus representantes para que a su vez estos asuman y tomen las decisiones por ellos, ¿no? Hoy en día, las formas de solución de democracia directa que existían tal vez en la antigua Grecia, donde, bueno, por el número de personas que había, ello era posible, era algo viable, hoy en día sería inviable, por eso la mayoría de las expresiones de democracia son vinculadas a la democracia indirecta, ¿no? Igualmente, bueno, todos ejercemos nuestra democracia directa cuando votamos cada 4 años, pero en general la democracia se ejerce en forma directa a través de los representantes que todos designamos. Pero en este caso se entiende que es una manera de insertar una porción de democracia directa en los sistemas de las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque son los propios involucrados, los propios trabajadores, el propio empleador, quienes ellos mismos están construyendo esa solución al conflicto, ¿sí? Participando directamente en edificar, en arribar, en construir un modelo de solución de ese conflicto. Sostiene el profesor Mantero que para que esta negociación colectiva sea posible, tienen que darse o presentarse 2 requisitos, que son los que posibilitan esta negociación colectiva eficaz. El primero de ellos es la existencia y funcionamiento de organizaciones sindicales libres y autónomas, ¿sí? Libres y autónomas, que sean realmente auténticas, representativas de los intereses de clase, de los intereses del grupo a quienes ellas representan, ¿no? Entonces, para que una negociación colectiva sea efectiva, esas organizaciones sindicales deben ser autónomas, no estar sujetas a ningún tipo de injerencia de la otra parte, ¿no es cierto?, del sector de los empleadores o del Estado, ¿verdad? Libres y autónomas. Y el otro requisito es que durante el proceso de negociación se pueda o esté siempre presente la posibilidad de recurrir libremente al ejercicio de medidas de lucha y de acción, como puede ser la huelga u otras formas de lucha, que vamos a ver en las próximas clases. O sea, que esa posibilidad esté siempre presente y no sea coartada, como vamos a ver que algunas formas se pregunta a la doctrina si no podrían eventualmente coartarlas. Entonces, para que esta negociación realmente sea eficaz y cumple esta función de perfecta o preferida por la doctrina, estos 2 requisitos es importante que estén presentes. Adelante, Federico. Claro, y la negociación colectiva sería el ejemplo típico de negociación directa de la clasificación de Mantero. Exactamente, directa, exactamente, Federico. Gracias. Bueno, ahora pasamos a otro medio de solución de los conflictos que fuimos mencionando, que es la conciliación. Y la conciliación puede ser una conciliación voluntaria o una conciliación obligatoria. Y ahora vamos a ver qué significa cada una y cómo pueden presentarse. Primero, ¿qué es la conciliación? La conciliación es una figura en la cual aparece un tercero, la figura de un tercero que es el conciliador, el tercero conciliador, cuya función es procurar acercar a las partes. ¿Sí? ¿Cómo acerca a las partes? ¿O cómo procura acercar a las partes? Bueno, las acerca ilustrándolas sobre el derecho aplicable,
sobre las normas vigentes en ese momento, en ese lugar dado, arrojando información sobre posibles consecuencias de una u otras soluciones que se están discutiendo, tal vez se están discutiendo y en el menú de soluciones aparecen 3 o 4 soluciones, puede arrojar información, generalmente es un especialista. Es la función que, por ejemplo, cumplen los negociadores del Poder Ejecutivo, ya le doy la palabra a Manuel, en los consejos de salarios, ¿sí? Los consejos de salarios que tienen integración tripartita. Los negociadores del Poder Ejecutivo justamente cumplen esta función. Le informan, ya le doy la palabra a Georgina también, le informan a las partes que están negociando cuál es el derecho aplicable, porque muchas veces una de las partes está tal vez empecinada en que quiere que las cosas sean de esta manera y en realidad desconoce que esto que ella piensa en realidad no es ajustado a nuestro derecho o estaría yendo en contravención de alguna norma jurídica. Por eso, por ejemplo, los negociadores del Ministerio de Trabajo son especialistas en normas laborales, donde justamente su función es ilustrar a las partes sobre el derecho vigente, procurándolas acercarlas, ¿no? Y antes de darle la palabra a Manuel y a Georgina, no implica, por supuesto, esta conciliación no implica ni la obligación de las partes de aceptar las sugerencias del conciliador o la información que éste les da, y tampoco implica que esté interviniendo un conciliador, no quiere decir que las partes exista una obligación de acordar o de llegar a un resultado. Como dice allí, no es una obligación de resultados, sino que es una obligación de medios, ¿sí? Las partes se someten a la conciliación, ya sea voluntaria o obligatoria, ahora vamos a ver las diferencias, pero porque se sometan a una conciliación no quiere decir que exista una obligación de llegar a un acuerdo. No, es posible que se sometan a la conciliación, pero que no arriben a ningún acuerdo. Adelante, Manuel. Sí, profe. Comúnmente es el ministerio, muchas veces en la conciliación es un tercero, justamente son los del Ministerio de Trabajo, comúnmente son los que intervienen y asesoran de cierta manera, justamente buscando el punto medio entre empresa y sindicato de trabajadores, justamente a los efectos de llegar a buen puerto, digamos, de cierta manera, un punto intermedio para tratar de evitar justamente y resolver el conflicto que llegue a venir en cuestión después, digo, porque es lo que busca justamente es la parte conciliadora, digo. Aunque yo tengo una duda ahora con respecto a lo que usted dijo ahora, conciliación, muchas veces en el ámbito tripartito que interviene el Estado, es cierta manera quien pone, por así decirlo, el orden, digamos, en el tema de llegar a un acuerdo, porque es el que tiene, de cierta manera, las normas jurídicas, digamos, y claras, digamos, en cuanto al punto en cuestión, de decir, bueno, esto es así, se puede resuelven de tal manera, los puntos a favor de la empresa es esto, y lo que les corresponde a los trabajadores es esto otro, y es el que, en fin, el que va a poner orden para tratar de darle punto final al asunto en cuestión, ¿no? Exacto, lo que hace es ilustrar, como dice allí, ilustrar a las partes sobre el derecho aplicable, informa a las partes sobre el derecho aplicable en determinada manera, cuestión o punto, porque muchas veces puede suceder que las partes lo desconozcan, por eso en general son técnicos especializados, pero ellos no aportan una solución, sino que la solución tiene que ser aportada por las partes. En realidad lo que hacen es acercar a las partes e ilustrarlas sobre el derecho vigente o aplicable. ¿Sí, Georgina? Sí, profesora, perdón. ¿Quién, que seguramente a usted lo iba a decir ahora, pero a lo mejor me surgió a mí la pregunta esta. ¿Quién convoca a la conciliación y cuándo, no? Cuando ya no pueden más de forma bipartita, vamos a decir, ¿o qué? Bueno, ahí está. Perfecto, porque tu pregunta me da pie para lo siguiente. La conciliación puede ser voluntaria u obligatoria. Voluntaria quiere decir que las propias partes, que no tienen obligación alguna a someterse a la conciliación, resuelvan voluntariamente, de por sí, solicitar una conciliación. ¿Sí? Es lo que sucede muchas veces, justo en estos días, si ustedes prestaron atención, tal vez algunas noticias de prensa, han surgido conflictos donde las propias partes dicen vamos a solicitar la conciliación del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Las partes.
están enfrentadas en un conflicto donde no logran arribar a soluciones y resuelven pedir la conciliación, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo o la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA. La DINATRA. Entonces, en este caso es voluntaria, ¿sí? Las partes dialogan hasta que en determinado momento ven que no están teniendo solución el diálogo y voluntariamente resuelven solicitar el apoyo en materia conciliatoria, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Eso está previsto en la Ley 18.566, en los artículos 18, 19 y 20 que vamos a ver hoy en clase en unos minutos. Y por otro lado está la conciliación obligatoria, donde obligatoriamente se obliga a las partes a someter el diferendo o a estar, a atravesar una instancia de conciliación. Que vuelvo a decir, que se atraviese una instancia de conciliación no quiere decir que exista obligación para las partes de acordar. Tal vez se atraviesa la instancia de conciliación y aunque se atraviese la instancia de conciliación, no se llega a un acuerdo, ¿sí? A una solución. Vuelvo a decir, como dice allí en la placa, la conciliación implica una obligación de medios, no una obligación de resultado. ¿Sí? Adelante, Federico. Claro, porque en la conciliación voluntaria no es vinculante. Exactamente. La conciliación no es vinculante y vuelvo a decir, el conciliador trata de acercar a las partes, de ilustrarlo sobre el derecho vigente, pero no impone una solución ni da una solución. Y eso nos da pie para analizar la figura siguiente, que es la del mediador, ¿no? Donde acá el mediador sería como un grado más, avanzaría un grado más que el conciliador. Porque en este caso el mediador, si bien trata de acercar a las partes y también informa sobre el derecho vigente, este mediador sí propone algún tipo de solución o recomendación, ¿sí? Hace propuestas, o sea, avanza un poquito más. El conciliador dice la doctrina y discute si hay diferencia entre estas dos figuras. Bueno, parte de la doctrina entiende que la diferencia es que el conciliador no propone nada, simplemente informa sobre el derecho vigente y procura acercar a las partes. En cambio, el mediador avanza un paso más y lo que hace es, a la mesa, arriba, propone soluciones. ¿Sí? Propone algún tipo de solución o recomendación, que igualmente subsisten con las posibles soluciones que van planteando las partes en el curso de la negociación, ¿no? Pero aquí el negociador avanza y propone soluciones. Entonces, como dice, bueno, allí, ¿cuáles serían las diferencias? Bueno, sería ese grado más en la diferencia de que el mediador puede avanzar un poquito más y ofrecer algún tipo de solución concreta. Y esto nos lleva a otra forma de medio de solución de conflictos que habíamos visto cuando aludimos a la clasificación, que es el arbitraje. El arbitraje puede ser voluntario o facultativo, o puede ser obligatorio. Y vamos a ver ahora cómo sería y en qué caso sería. El arbitraje, bueno, como dice allí, tenemos a un tercero, o sea, en la figura del arbitraje, al igual que en la mediación y al igual que la conciliación, aparece aquí la figura de un tercero, ¿no? A diferencia de la negociación colectiva, donde solamente están solas las dos partes. Entonces, seguimos en este grupo de figuras donde tenemos la presencia de un tercero, pero hemos ido avanzando, y aquí en el arbitraje avanzamos realmente sí un paso más. Porque aquí este tercero resuelve el conflicto. Es decir, acá hay un tercero que comparece junto con las dos partes, pero aquí este tercero lo que viene a hacer es a solucionar, a tomar una decisión y a solucionar el conflicto, ¿no? Como dice allí, el árbitro pone el fin al conflicto que vincula a las partes enfrentadas y su laudo es obligatorio. ¿Sí? Este árbitro toma una decisión, resuelve el conflicto y da su laudo que es obligatorio para las partes. Esto ha llevado a que sea cuestionado por la doctrina si este arbitraje es constitucional, es válido o no. ¿Por qué? Porque cuando el arbitraje es voluntario,
¿no? Donde hay dos partes en conflicto y en determinado punto del conflicto resuelven que el conflicto va a ser solucionado por un tercero y que van a atenerse a lo que ese tercero resuelva, ¿no? Si el tercero resuelve para un lado o para el otro, las partes de forma previa aceptan que van digamos, a respetar y a cumplir la decisión de este tercero, pero llegan a ese tercero, a ese árbitro, en forma voluntaria. En ese caso estamos ante un arbitraje voluntario, ¿sí? Donde las propias partes de por sí resuelven someter el diferendo a un tercero y que sea este el que resuelva. En este caso entiende la doctrina que por ser voluntario y ser decisión de las propias partes, no habría mayor inconveniente, y porque además, en general, cuando llegan las partes a ese arbitraje voluntario, antes recorrieron un largo camino de negociación entre ellas, o de conciliación, o de mediación, o sea, hubo un largo camino hasta que en determinados momentos resolvieron voluntariamente someterse a este arbitraje. Debemos decir que no es lo más común que acontece en la realidad, ¿no? Y el otro tipo de arbitraje, el que es obligatorio, es ese arbitraje que es impuesto a las partes, donde se establece de antemano que si existiera un conflicto, este se solucionaría a través de la intervención de un árbitro que va a dirimir el conflicto. Entonces acá lo que la doctrina se pregunta, y acá la gran duda es, si este arbitraje, sobre todo el obligatorio, no estaría yendo contra, por ejemplo, el derecho de huelga, ¿no? Porque, bueno, el artículo 57, aún ustedes no lo estudiaron, el artículo 57 de la Constitución, que van a empezar a estudiar a partir de la clase que viene, establece, consagra el derecho de huelga y declara que la huelga es un derecho gremial y que su reglamentación, o sea, sus limitaciones solamente podrán estar establecidas por ley. Entonces, si se establece que si surge un conflicto, las partes no pueden ir a una huelga porque lo que tienen que hacer es automáticamente someterse a un arbitraje a un tercero que viene aquí a imponerles una solución de afuera, se estaría coartando o retaseando este derecho de huelga. Por eso, parte de la doctrina afirma que el arbitraje obligatorio sería contrario al artículo 57 de la Constitución y al Convenio Internacional del Trabajo número 87, ¿no? Sobre todo este arbitraje obligatorio donde dice, ¿existe conflicto? Vamos a un arbitraje, a un tercero a que lo solucione. Entonces no permite la exteriorización, no permite las medidas de fuerza, no permite la huelga. Igualmente, sobre este tema van a debatir la clase próxima, que va a ser sobre huelga, que es la clase del viernes, pero bueno, es importante que ya instalemos esta discusión aquí. En el ámbito de la OIT, ya le doy la palabra a Federico, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos han llegado a admitir el arbitraje obligatorio en algunos casos o en algunos supuestos. Sí, adelante, Federico. Sí, no, solo iba a preguntar si no tenía que ver esto de la huelga y el arbitraje de la inconstitucionalidad, no, perdón, que si es contrario al convenio 87, de si el servicio es esencial o no. Sí, exactamente, por eso no los quería confundir mucho. Se entiende que en algunos casos de servicios esenciales, que es la clase que viene, la otra no, la otra es como dentro de 3 clases más, en algunos casos de servicios esenciales, que son aquellos servicios que son esenciales para la población y que nosotros no podemos prescindir de ellos, ¿no? En tanto sociedad en funcionamiento, en esos casos podría habilitarse el arbitraje para buscar una solución a un conflicto, siendo que la paralización o la detención total o completa de estos servicios no es posible porque son servicios que son esenciales para la vida en sociedad o en comunidad, ¿no? Pero eso lo van a examinar más en profundidad cuando vean la clase de servicios esenciales, pero en esos casos, y solo en esos casos, es en los que se podría llegar a emitir el arbitraje obligatorio. Sí, Claudia, adelante. Gracias, Federico. Justamente yo iba a preguntar eso, profesora, ¿cuándo se da los casos de arbitraje obligatorio? Y lo estaba terminando de explicar lo que el compañero preguntó y por eso bajé la mano. Le agradezco. Perfecto.
Bien, ¿cuáles son los medios de solución en nuestro derecho? Bien, ¿qué establece nuestro derecho para solucionar los conflictos colectivos? Bueno, en primer lugar tenemos los artículos 57 y 65 de la Constitución. En estos, el artículo 57, que es el que consagra el derecho de huelga, que yo les acabo de leer, donde se establece que la huelga es un derecho, declara que la huelga es un derecho gremial, y que sobre esta base se reglamentará su ejercicio de efectividad. Quiere decir que es un derecho gremial y solamente puede ser limitado mediante el dictado de una ley. No sirve un decreto del Poder Ejecutivo, no sirve ningún otro tipo de limitación salvo una ley. ¿Sí? O sea que hay una restricción legislativa muy importante impuesta por nuestro constituyente, que entendió que era un derecho importante y que solamente podía llegar a ser limitado mediante el dictado de una ley. Eso está establecido en el artículo 57. Y el artículo 65, que establece que en los casos de organismos públicos o de servicios públicos, si existieren conflictos entre ellos, si existieran conflictos, para solucionar estas desinteligencias, dice el artículo, se podrán disponer la creación de comisiones bipartitas para dar solución. O sea, que el constituyente está ordenándole al legislador la creación de tribunales de conciliación o de arbitraje o mediación, pero siempre a través del dictado de una ley. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos la ley 10.449, que es la vieja ley de los consejos de salarios, que en su artículo 20 establece que los consejos de salarios, por rama o sector de actividad, que tienen integración tripartita, tendrán también competencia para conciliar en conflictos colectivos que se originen entre patronos y obreros del grupo de actividad de que se trate. Entonces, los consejos de salarios, si existieren desinteligencias en una empresa, entre un sindicato y un empleador, el sindicato y el empleador podrán concurrir al consejo de salarios de su rama o sector de actividad, según el grupo o el grupo de actividad al que ellos pertenezcan, y solicitar la mediación del conflicto que tuvieran. Después tenemos la ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva. Y allí tenemos 3 artículos que interesan a los efectos del tema de los conflictos colectivos de trabajo. Y estos artículos son el 18, el 19 y el 20. Ustedes después los van a leer y cuando los estudien en profundidad, pero básicamente lo que establecen estos artículos es que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA, tiene competencias de mediación, conciliación, para generar mecanismos de prevención y solución de conflictos colectivos. ¿Sí? Lo mismo establece el artículo 20, diciendo que, bueno, que tanto la Dirección Nacional de Trabajo como los consejos de salarios, que acabamos de ver de la ley 10.449, tienen competencia para dar solución de mediación o conciliación en conflictos colectivos. Quiere decir que todos estos artículos que acabamos de analizar, ¿no? El marco constitucional, la ley 10.449 y los 3 artículos de la ley 18.566, los 3 establecen métodos o medios de solución de conflictos que refieren a la conciliación y a la mediación voluntarias, ¿sí? Todos estos artículos dicen que las partes podrán concurrir, ¿no? Todos ellos lo dicen, y los invito a su lectura, voluntariamente a la conciliación del Consejo de Salarios de su sector o rama de actividad, a la conciliación del Ministerio de Trabajo, a la conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA, que es una unidad del Ministerio de Trabajo. Es decir, que son las propias partes las que voluntariamente puedan resolver, en el marco de un conflicto, solicitar estos medios de conciliación y de mediación. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué rol juega el Poder Judicial? ¿Sí? Porque no lo hemos nombrado
en lo que va de la clase, ni dentro de los medios de solución de conflictos dentro de nuestro ordenamiento positivo. Entonces, ¿qué rol juega el Poder Judicial? Bueno, como establece la ley 15.750, el Poder Judicial no solo tiene, competencia para solucionar conflictos individuales de trabajo, ¿sí? Esa es la competencia del Poder Judicial. No obstante ello, y es algo que van a examinar a partir de la clase que viene con Alicia y de allí en adelante, el Poder Judicial ha intervenido puntualmente en algunas cuestiones para resolver, por ejemplo, las acciones de amparos en ocasión de ocupaciones o piquetes en las empresas, pero estas sentencias judiciales son y se aplican para el caso concreto y para las partes que concretamente litigaron. Quiere decir que la intervención del Poder Judicial es, en definitiva, individual, digamos, para esa empresa en concreto, y solamente en lo referido a las acciones de amparos impuestas en ocasión de las ocupaciones o piquetes, que son dos temas sobre los que vamos a profundizar a partir de la clase que viene, que va a dar Alicia. También otro rol que ha tenido el Poder Judicial es, ustedes estudiaron a unas clases para atrás, la ley 17.940, que se acuerdan que cuando se daba, por ejemplo, una violación a la libertad sindical, por ejemplo, el despido de un dirigente sindical, ese dirigente, para solicitar la reinstalación y el pago de los jornales caídos, tenía un litisconsorcio compuesto, ¿no? O sea, tenía que presentarse el trabajador afectado conjuntamente con su sindicato. Entonces aquí el sindicato intervenía, pero en este caso lo hace para completar esa legitimación, pero no cambia, ya le doy la palabra a Federico, la naturaleza individual de ese conflicto, de ese trabajador que fue despedido, ¿no? Y después tenemos el artículo 21 de la ley 18.566, que ahora vamos a, que ya les voy a comentar sobre el artículo. Pero adelante, Federico. Sí, iba a mencionar eso, que la ley de protección sindical nos exige que se conforme un litisconsorcio activo necesario entre el trabajador y el sindicato. Exactamente, exactamente, ¿sí? Pero que no deja ser un conflicto, digamos, individual, en tanto refiere al despido, por ejemplo, de ese dirigente o de ese delegado sindical. El artículo 21, que ya hablamos en la clase pasada y hablaron en la anterior con el profesor Betancourt, que es el que establece, ¿se recuerdan ustedes? Establece que durante la vigencia de los convenios colectivos que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones sobre los temas pactados o incluidos en la negociación. Y que en caso de incumplimiento, ¿se acuerdan que lo habíamos leído? Una de las partes, cualquiera de las partes, puede pedir la rescisión del convenio, la que debe promover ante la justicia laboral. Entonces, bueno, allí había una discusión, que ustedes la vieron con Federico, sobre si esta norma que está de alguna manera imponiendo una solución por el Poder Judicial de un conflicto, ¿no?, que estaría dándose por el no cumplimiento de esa cláusula de paz, si realmente corresponde o no corresponde, si alguna parte de la doctrina ha cuestionado diciendo que sería una norma inconstitucional, porque estaría imponiéndole por ley una solución, obligando a las partes a ir a un juez para declarar la rescisión de ese convenio. Y otra parte de la doctrina, esto lo vieron con Federico, dice que en realidad la norma es constitucional porque las partes solamente pueden solicitar la rescisión de este convenio en tanto el mismo refiere a asuntos que fueron negociados e incluidos en el convenio colectivo, quedando por fuera cualquier otro tipo de conflicto que no hubiera sido el negociado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de los medios de solución de conflictos establecidos en nuestro derecho positivo? Bueno, podríamos decir, como dice allí en la placa, que en principio, y salvo la excepción del artículo 21 que es discutido, no existen soluciones heterónomas, ¿no? O sea,
toda la normativa de nuestro derecho positivo dispone soluciones voluntarias, donde las partes voluntariamente pueden someterse a medios de conciliación o a la mediación, ¿no? Dice, no existe en nuestro derecho soluciones heterónomas, o sea, de solución de terceros, impuestas a las partes para la solución de los conflictos, ¿no? Sino que simplemente ellas voluntariamente pueden someterse a la conciliación o a la mediación, que como vimos, lo que hacen es acercar a las partes, o como máximo a la mediación, proponer algunas soluciones arriba de la mesa, pero que de ninguna manera vienen a solucionar el conflicto en lugar de las partes o desplazando a las partes, sino que colaboran o coadyuvan con ellas en la solución de los conflictos. Y tenía aquí para el final, pero bueno, estamos muy justos de hora, quería comentarles una resolución. Ustedes recuerdan que cuando nuestro país acordó con UPM un marco de referencia para la instalación de la tercera planta de celulosa, que se está construyendo, ya casi terminada en nuestro país, allá en Pueblo Centenario, se firmó un acuerdo marco entre la empresa y el gobierno uruguayo. Este acuerdo marco tenía contenidos o cláusulas, digamos, que eran privadas, que referían, que podían ser solamente conocidas por las partes, pero en virtud de ese acuerdo marco, nuestro país, nuestro gobierno, el Consejo de Ministros dictó una resolución, la resolución 400 del año 2019. Y esta resolución contenía 2 artículos que en su momento fueron polémicos. ¿Por qué? Porque el artículo 3 dice que no deberán adoptarse medidas por las partes, medidas de conflicto, ¿no? Por las partes, que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades, y aquí es donde viene lo que ha sido cuestionado. Miren lo que dice el artículo. Antes de haber finalizado total y formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas. Y el artículo 4 dice que, sin perjuicio de la potestad de las partes, ¿no? Recurrir a los organismos del Estado con competencia en la mediación cuando lo estimen pertinentes, mientras no exista acuerdo, esperen que tengo que correr porque se me cierra acá, mientras no exista acuerdo, las partes se podrá promover desde el Ministerio de Trabajo que se proceda de modo ordenado con instancias previas y escalonadas de negociación según las leyes y convenios vigentes. Entonces lo que se cuestionaba aquí es si estos 2 artículos de alguna manera no están imponiendo medios de conciliación y mediación a las partes, en este caso a UPM y los sindicatos de trabajadores involucrados en la construcción de las plantas, ¿no? O que habla, bueno, de que, no, por ejemplo, el artículo 3, no deberán adoptarse medidas por las partes en tanto no se agoten y finalicen todas las instancias de conciliación y mediación previstas. Y ese dice el artículo 3, y el artículo 4 habla de que se debe proceder de modo ordenado a las instancias previas y escalonadas de negociación según las leyes y los convenios vigentes. Entonces, bueno, aquí surgió, ¿no? la duda, la interrogante de si estos 2 artículos de esta resolución 400 no estaban de alguna manera afectando el derecho de huelga, porque estaban hablando de la mediación y la conciliación. El principio de reserva legal, que es el que yo les mencionaba, de que la huelga solamente puede ser limitada por ley, y entonces le parecía a algunos autores de que estos 2 artículos estarían obligando a las partes a ir a una mediación y una conciliación. Sin embargo, otra parte de la doctrina, y en este caso la mayoritaria, entiende que estos 2 artículos no estarían violando el derecho de huelga. ¿Por qué? Porque fíjense que el artículo 3 dice todas las instancias de conciliación y mediación previstas, o sea, las que ya están previstas en la ley, aluden a los artículos que recién hablamos que integraban nuestro derecho positivo en materia de solución de conflictos colectivos. Habla de conciliación previstos, o sea, lo que dicen es que
primero hay que agotar esas instancias de conciliación que ya están previstas en nuestro ordenamiento, no está imponiendo nuevas. Y el artículo 4 dice que se debe proceder con las instancias previas y escalonadas de negociación según las leyes y los convenios que ya están vigentes, que estaban vigentes previamente al dictado de esta resolución 400, y que de alguna manera no les impone. Entonces, aquí, bueno, les traje la posición de Castelo, que después ustedes la terminan de leer del PowerPoint que va a estar subido en la plataforma EVA, que está extraída de la revista de Derecho Laboral número 262 del año 2019, donde justamente el profesor sostiene esto que yo les digo, que en realidad la resolución no hace más que recordar, como dice allí, a los actores sociales, de que si surgieren conflictos, existen en nuestro ordenamiento medios para su prevención, y que estos medios deben ser respetados y observados, ¿no? O sea, en realidad no impone medios nuevos de conciliación, sino que lo que hace es, de una manera, redactada de una manera más clara, recordarle a las partes que deben recurrir a estos mecanismos de prevención y solución de conflicto que deben ser observados. Bien. Recomiendo la lectura de estas revistas. Finalizando el tema, ¿dónde se puede estudiar lo visto en la clase de hoy? Bueno, tenemos el libro del profesor Mantero, Derecho Sindical, tomo 1, está muy bien explicado todo lo que vimos en la clase de hoy. También tienen el libro de Pla Rodríguez, el curso de Derecho Laboral, tomo 4, volumen 2, donde también está muy explicado. Hay una revista de Derecho Laboral, la 119, del año 1980 de Sartú, donde tiene parte de las posiciones que fueron expuestas en la clase de hoy. También una revista de Anales del Foro, donde está la número 43 y 44, que está en la exposición del profesor Emilio Uriarte, y sino también el libro de los profesores Razo y Castelo, Derecho del Trabajo, en el tomo 4. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta, pregunta que ustedes quieran hacer, algún comentario. Sí, adelante Federico. Sí, profesora, ¿puedo volver a explicar lo de la jornada? Que me quedó claro, le estaba preguntando al profesor, pero no me queda claro si la del viernes es en la facultad o el profesor dice que es en el ATU, no entiendo. No, la jornada del 8 de noviembre, martes 8 de noviembre, es en la Sala Mayolo del edificio central de la Facultad de Derecho. Es una jornada donde participan 2 institutos, el Instituto de Derecho del Trabajo y el Instituto de Derecho Constitucional. Van a encontrar el afiche en la página web, y además Alicia le subió recién al chat el afiche con la invitación de la jornada. El 11 y 12 de noviembre, es decir, unos días después, están las jornadas anuales de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo. Esas sí se desarrollan en el LATU. Están todos invitados, comienzan el viernes a la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, y después se desarrollan el sábado durante todo el día. Hay distintos temas, son muy interesantes. No sé si Alicia capaz que me ayuda con la temática. Son temas sobre salud y seguridad en el trabajo, personería jurídica de los sindicatos, y Alicia, capaz que no me acuerdo. No lo tengo a la vista, pero... Libertad de expresión. Ahí va, sí. Ahí está. Libertad de expresión y derecho al trabajo, una cosa así es un tema. Exactamente, libertad de expresión, derecho, todos temas vinculados al derecho colectivo, y bueno, 2 de ellos, por lo menos, que hemos estado viendo en el curso nuestro, así que también va a resultar de sumo interés la concurrencia de ustedes a estas jornadas. Inclusive los estudiantes tienen un precio diferencial. Cualquier cosa, la clase que viene les podemos subir al chat el afiche de las jornadas, por si alguno de ustedes tiene interés en ir. Nosotros no queremos demorarles más la clase, que nos fue unos minutos más. Yo les quiero agradecer mucho a todos por su participación, y bueno, nos vemos el miércoles de feriado, así que nos vemos el viernes próximo con huelga. Gracias, profe. Muy linda la clase, gracias, de verdad. Profesora. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Gracias.